Efesios capítulo 4. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con el que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios capítulo 5. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia
no se nombre más entre ustedes, como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino, más bien, acciones de gracias, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellos, porque, si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren, pues, con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él mismo es Salvador de su cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirvan de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos,
y que no hay distinción de personas delante de Él. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra los espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y, después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados sus pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía, como debo hablar. Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por esto mismo lo he enviado a ustedes, para que sepan lo tocante a nosotros y para que Él anime sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible.